Vamos a estudiar las distribuciones muestrales. En este caso vamos a analizar la media muestral. Yo les pido que lean libros y hagan una analogía con respecto a la proporción muestral. Vamos a suponer que contamos con una población de tamaño n, en la cual nosotros podemos calcular su media poblacional y desviación estándar poblacional. X1, X2, Xn es el número total de elementos de esa población. Ahora, de toda esa población nosotros podemos agruparlo en muestras de tamaño n. Por ejemplo, muestra de tamaño 2, 2, 2 o muestra de tamaño 5, 5, 5. Lo importante es que el tamaño de la muestra sean iguales en todo. Ahora, si agarramos muestras de tamaño 30 o superior, va a ser mucho mejor porque, según la teoría de la estadística, mejor nos aproximaremos a la distribución normal. Gráficamente, mejor se ajustará a la campana de Gauss. Ahora, una cosa es el tamaño de la muestra y otra cosa es el número total de muestras. El número total de muestras se lo designa con la letra M. ¿Y cómo averiguamos el número total de muestras? Va a depender si el experimento es con reemplazo o sin reemplazo. Si es con reemplazo, podemos utilizar esta fórmula: el número total de elementos de la población elevado al número, el tamaño de la muestra. Y si es sin reemplazo, haremos las combinaciones de n elementos tomados de n. Una vez que agarramos muestra de tamaño n, podemos calcular la media aritmética de esa muestra y sus respectivas desviaciones estándar. Una vez que calculamos las medias aritméticas de cada muestra, finalmente podemos calcular el promedio de todas esas medias aritméticas. Es decir, vamos a sumar x1 más x2 más x sub n, m, porque es el número total de muestras, dividido m. Al hacer el promedio de todas las medias aritméticas, lo que estamos calculando es la media de todas las distribuciones muestrales, que se lo designa con x raya o mu de x raya. Esto a la larga va a coincidir con la media de toda la población. Cuando nosotros querramos calcular en el futuro la probabilidad de lo que ocurre en la media muestral, en síntesis es como que estaríamos calculando la probabilidad de lo que ocurre en toda la población. Para que ustedes entiendan este ejemplo o esquema gráfico, les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos una población que se compone de una familia de 4 hermanos, cuyas edades son 2, 4, 6 y 8 años. Considerar muestras, dice, de tamaño 2 que puedan extraerse con reemplazo de esta población. Calcular la media y la desviación típica de la población, la media y la desviación típica de las distribuciones de la media muestral. Entonces, relacionando con el gráfico anterior, nosotros tenemos una población n de 4 hermanos cuyas edades son 2, 4, 6 y 8 años. Esto sería x1, x2, x3, x4. Me pide calcular la media y la desviación típica de la población. Bien, entonces, la media poblacional es sumar las edades 2 más 4 más 6 más 8 dividido entre 4. Esto nos da en la calculadora un promedio de 5 años. Ahora vamos a calcular la desviación típica de toda la población. Recuerden que la fórmula es restar cada valor x sub i menos la media poblacional elevado al cuadrado, hacer la sumatoria, dividida entre n, raíz cuadrada. Entonces, tendríamos que ir restando la edad de 2 años menos la media poblacional, que es 5 elevado al cuadrado, más 4 menos 5 elevado al cuadrado, más 6 menos 5 al cuadrado, más 8 menos 5 al cuadrado, dividido un total de 4 raíz cuadrada. Hacemos esta cuenta en la calculadora. Esto le arroja un resultado de una desviación típica poblacional de 2,23. Bien, la pregunta B dice calcular la media y la desviación típica de la distribución de las medias muestrales. Bien, acá dice el enunciado que agarramos muestras de tamaño 2. Entonces, de toda esta población, vamos a agarrar muestras de tamaño 2. ¿Sí? Vamos a ir agrupando las edades todas de 2 en 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el número total de muestras que nosotros necesitamos para toda esta población? Eso es lo que nosotros averiguamos con la letra M. Recuerden que el número total de muestras, cuando estamos trabajando con reemplazo, es el número total de la población elevado al tamaño de la muestra. En este caso, estamos hablando de las edades de 4 hermanos y queremos agarrar muestras o agrupar de 2 en 2.
¿sí? La edad. Esto nos arroja un total de 16 muestras posibles. Bien, una vez que calculamos las 16 muestras, obviamente vamos a calcular la media aritmética de esas muestras y su respectiva desviación estándar. Calculamos la media aritmética o el promedio de la edad de esa muestra, su desviación estándar, ¿sí? Y así sucesivamente, x sub n, s sub n. Una vez que